Vamos a ir muy rápidamente sobre los distintos temas, luego estaremos todo el día aquí en la sala común para aclarar cualquier duda o cualquier detalle adicional que queráis estudiar. Vamos a ver entonces qué es lo que os puede proporcionar o qué puede ofrecer CETES en el sector del sector farmacéutico, en todo lo que significa la aportación de nuevas tecnologías de identificación y todo lo que significa, por lo tanto, facilitar o asegurar la trazabilidad. Lo que vamos a ver es una primera introducción de qué tecnologías aplicamos para garantizar esa trazabilidad, qué propone la FPA y finalmente entraremos un poco en el detalle de los distintos procesos dentro de la cadena, desde la producción e incluso distribución, que nos van permitiendo seguir y a garantizar esa trazabilidad desde origen hasta destino. La tecnología que podemos aplicar, bueno, este cuadro, este esquema pretende simplificar esa aproximación. A priori podemos hablar de 4 conceptos distintos. Podemos hablar del código barras de toda la vida, el código barras ya bidimensional, el texto de toda la vida también y la RFID. Esos 4 conceptos se interactúan o permiten ser leídos, identificados e incluso manipulados, actualizados durante toda la cadena de suministro, ¿vale? En más o menos facilidad. Por ejemplo, un lector RFID tanto puede leer como puede grabar y por lo tanto actualizar la información, no siendo así el resto de informaciones más estáticas. Hay tecnologías, por ejemplo, todos los códigos de barras, incluso los bidimensionales o incluso el texto, que pueden ser identificados mediante OCR, mediante cámaras de visión, y por lo tanto esto también nos puede ofrecer ciertos márgenes o ciertas aproximaciones, veremos, multidisciplinares, en que podemos atacar varios elementos de identificación con una misma tecnología. Un cuadro que no pretende ser exhaustivo ni ser exclusivo, simplemente puntualizar lo que podemos estar hablando. ¿Qué ofrece el código barras unidimensional que hemos tenido hasta la fecha? ¿Qué aporta además el bidimensional? Y el tercero en discordia, pues la RFID, qué puede aportar o qué no puede aportar. Básicamente estamos hablando que el código barras bidimensional soporta mucha más información, soporta una redundancia que no aporta el código unidimensional. La RFID, por su lado, también aporta esa cantidad de información. Tiene ciertos problemas de entorno que tenemos que tener en cuenta cuando queremos leer ese tag o identificar ese tag en entornos líquidos, en entornos muy metálicos, ¿vale? Pero junto con el código bidimensional pues, comparte esa alta capacidad de almacenamiento. Y como punto final, la RFID lo que permite es ser actualizada si nos interesa. Y en el sector farmacéutico, ¿qué es lo que promueve y mueve la FPA? La FPA lo que busca es, en la actualidad, cada país en la Comunidad Autonómica Europea pues, ha ido siempre por su lado. Una identificación generalmente manuscrita o grabada a presión en el estuche, en que se identifica pues, el producto y como mucho el lote. La fecha de caducidad suele ser ya más manuscrita o incluso en algunos casos puede ser genérica a tantos años. La FPA lo que pretende es unificar ese proceso de identificación, ¿vale? a nivel europeo y además para el bien de la trazabilidad e incluso de la lucha contra posibles falsificaciones o mercados paralelos, lo que propone es la serialización única del envase, del estuche. Eso, como bien sabéis y estáis en el sector, se va aproximando, se va ejecutando poco a poco, ¿vale? Hay países, pues, por ejemplo, Bélgica, Italia y Grecia, que sí, que ya aportan esa serialización al estuche, ¿vale? Turquía está ya en proceso avanzado de implantar el código bidimensional. Francia también lo arranca este próximo mes de enero y está España y Serbia como los siguientes países que lo están estudiando, ¿vale? En España todavía no se ha posicionado, al menos es la información que nos consta, todavía no hay ese posicionamiento explícito si va a ser un código bidimensional el elemento identificativo o si se va a seguir intentando apostar por la RFID. Veremos que la RFID puede tener pues, bueno, algunas complicaciones de implantación que luego podemos analizar si queréis. Para entender un poco por dónde se mueve el caso de Francia, Francia los tenemos aquí al lado,
arrancan el 1 de enero con la obligatoriedad de etiquetar ya con el código bidimensional, ¿vale? Por lo tanto, van a mantener la viñeta por motivos históricos, pero pasamos a que cada estuche incorpore de forma homogénea lo que ha propuesto la FPA, pues un código bidimensional con el código de producto, con el lote, con la fecha de caducidad, y se deja la puerta abierta a una posible ampliación a esa regulación con la serialización, con el número de serie único por estuche. De momento en Francia no lo va a aplicar. Por lo tanto, dentro de estos procesos, dentro de la cadena, pues hay varios puntos donde requerimos identificar o asegurar la trazabilidad de ese estuche o de ese medicamento. Y aquí es donde vamos a estudiar qué distintas tecnologías podemos aplicar en cada proceso. Una tecnología es el marcaje. No es nueva, ha evolucionado. ¿Vale? Estamos hablando en los últimos modelos, las últimas aproximaciones de una tecnología mucho más limpia, ¿vale? Que no requiere mantenimiento, simplemente ir cambiando los cartuchos de tinta. Y estamos etiquetando y marcando directamente el estuche. Si es el caso de una simbología bidimensional, como propone la FPA, pues se graba, como podéis ver, el código bidimensional junto con el texto legible, ¿vale? Porque la FPA también fuerza o asegura o pide que también esté todo el texto legible, en el formato uniformado también. Y evidentemente dentro de la normativa se exige un grado de calidad, que sea legible en ciertas condiciones lumínicas, en ciertas densidades, y eso es lo que promueve la FPA y que en el caso de Francia, por ejemplo, pues ya se está implantando. Para el marcaje tenemos que tener en cuenta, como os comentaba, el tema de resolución, velocidad y cadencia de la línea en el momento de la impresión. Incluso la orientación o posición del código puede dificultar muchísimo o haciendo incluso imposible ese marcaje en tiempo real. Y simplemente como nota orientativa, en el caso de la propuesta de FPA estamos hablando de que entre el código producto, la fecha de caducidad, el lote y la propuesta de número de serie, estamos hablando de que podemos necesitar hasta 60 caracteres. ¿Vale? Esos 60 caracteres, si son alfanuméricos, requieren de una representación bidimensional que en función de una densidad típica del sector de 150 puntos por pulgada, estamos hablando que necesita un espacio de unos 8 milímetros por 8 milímetros en el estuche, ¿vale? Para poder representar esa información grabada en cada estuche de forma individual. Por lo tanto, aplica y afecta también a temas de diseño del estuche, espacio adecuado para él, etc. Estoy hablando solo del espacio requerido para el código bidimensional. Aparte, tiene que ir el texto legible, ¿no? Y como os avanzaba, hay distintos medios tecnológicos para el marcaje, desde el propio láser, la transferencia térmica vía una etiqueta preimpresa y posteriormente pegada, o directamente la inyección de tinta sobre el envase. Desde el punto de vista de CETES y como tecnología más puntera, el marcaje con inyección de tinta actualmente con cartuchos HP o equivalente es una tecnología absolutamente limpia, no requiere ningún tipo de mantenimiento, no requiere ni sistemas de extracción, de ventilación, de los gases provocados por el marcaje. Y estamos hablando de una tecnología extremadamente rápida. Podemos llegar a marcar hasta entre 500 y 600 cajas por minuto, ¿vale? O sea, soporta cadencias muy altas. Alternativamente tenemos el etiquetado. El etiquetado, como el caso de la viñeta en Francia, son etiquetas preimpresas que se van pegando al estuche de forma individual. Esa etiqueta puede ser preimpresa de forma genérica, o lo era hasta la fecha cuando solo representaba o identificaba al producto y al lote, pero en el momento que queremos serializar, esa etiqueta también tiene que ser generada en tiempo real, ¿vale? Ahí también la tecnología ya está a la altura para soportar eso, ¿vale? Evidentemente, si en lugar de etiquetas utilizamos tags, podemos grabar y pegar ese tag, ¿vale? Ahí la cadencia no es a esas cifras hoy por hoy. Cualquier proceso de etiquetado se puede complementar o se viste también con un proceso de verificación, es decir, pegamos la etiqueta y comprobamos si ha sido en ese instante también impresa, pues generamos que es legible, si no podemos en algunos casos pues parar, reimprimir, en algunos casos, la mayoría de líneas eso sería muy difícil, ¿vale? Cuando estamos hablando de etiquetado de cajas o de palets, evidentemente es muy distinto. Y hay aplicadores para etiquetar etiquetas en varias caras simultáneamente o incluso serializar o poner varios etiquetadores para cubrir la cadencia o la demanda de la línea.
En cuanto al etiquetado de productos, lo que os comentaba, podemos llegar a etiquetar hasta 600 envases por minuto, soportando velocidades de 250 metros por minuto de la cinta. Podemos manipular el envase, darle la vuelta para pegar el lado correcto. ¿Vale? En cuanto a etiquetado de cajas, estamos hablando de otro tipo de cadencia, otro tipo de aplicación. Generalmente la etiqueta se debe aproximar a una caja en movimiento. ¿Vale? Puede ser en corner, puede ser en un lateral, puede ser encima, puede ser varios lados. En estas diapositivas os voy pasando rápido porque si queréis algún detalle en concreto luego ya os damos todo el soporte durante el día. ¿Vale? Y el etiquetado de palets pues, es todavía más masificado, estamos hablando de otro entorno, ¿vale? Etiquetas DIN A5, incluso llegando a formato A4, en que detectamos la presencia de palets sincronizados en la línea, podemos etiquetar incluso el packing list, etc. La siguiente tecnología aplicable en todo lo que es la trazabilidad, estamos hablando de la inspección, es decir, de asegurar que esa etiqueta se ha pegado correctamente o que ese marcaje se ha realizado correctamente. Ese paso es muy importante porque en ese instante todavía podemos recuperar esa información y regenerarla. Una vez ya se escapa a toda la cadena de suministro, regenerar esa información puede ser prácticamente imposible o requiere una actuación absolutamente manual de leer e identificar manualmente el producto y reetiquetar o remarcar. ¿Vale? En cuanto a inspección, estamos hablando generalmente de uso de lectores bidimensionales, de lectores OCR o incluso de cámaras de visión. Lo que buscamos es asegurar el correcto marcaje, el correcto contraste de la información, que no se ha deteriorado parcialmente, que no se ha distorsionado por movimiento del estuche durante la grabación, etc. Por lo tanto, ya no solo es propiamente validar, inspeccionar la calidad de la impresión, sino también, y ese es el paso adicional, comprobar que lo que se ha marcado es efectivamente lo que se tenía que marcar. Quizá por el producto y el lote será poco importante porque estamos repitiendo durante todo el proceso en la misma línea el mismo producto, pero si estamos hablando de serialización, que luego entraré un poco en el detalle, esa información se tiene que contrastar si el número de serie que se ha generado es el mismo que consta en formato texto que el que está incluido en el Data Matrix, así como que esté correctamente reportado al sistema o sea realmente el que le tocaba. En cuanto a medios tecnológicos, os lo comentaba, desde lectores Imager a lectores por visión que sean capaces de procesar un OCR, de leer un código bidimensional, de leer un código unidimensional y contrastar información, o la visión. ¿Vale? La visión, aquí podemos estar hablando de las Smart Cams, que son capaces de leer rápidamente un código bidimensional a una cadencia más que suficiente, de más de 600 lecturas también por minuto. ¿Vale? O podemos hablar de soluciones como la identificación más masiva de códigos de barras. Eso será más difícil de aplicar en una línea de producción, pero sí solamente en el proceso de empaquetado, de coger todos los estuches y ponerlos por capas dentro de una caja de cartón. En ese momento, una visión global de que capture pues, los 50 envases visibles en esa capa del palet y lea de golpe todos los códigos de barras y contraste efectivamente que en esa caja abierta que llevará esa matrícula van todos esos lotes y, si es el caso de serialización única, saber exactamente en qué posición, dónde, en qué capa, en qué altura está cada número de serie, todo eso nos garantiza una trazabilidad posterior al detalle y totalmente individual al estuche. Esa capacidad de interpretar imágenes masivas o de amplio campo de visión, pues es la tecnología desarrollada propiamente por CETES bajo la marca comercial ImageID. Es una tecnología que tiene sus orígenes en Israel. Estamos hablando de interpretación en movimiento, incluso de detección y reconocimiento de códigos de barras. Puede leer centenares de códigos de barras en una misma fotografía al instante, ¿vale? Y eso es lo que nos permite atacar de forma masiva esas altas cadencias en el sector farmacéutico, en la cadena de distribución, de poder leer pues, mantos enteros de producto, no ir necesariamente uno a uno. ¿Vale? Digamos que es la alternativa a lo que promete una RFID, ¿vale? Solo que la RFID puede tener problemas, por ejemplo, de decir, bueno, yo detecto 77 tags en esta caja, pero nadie me puede descartar que no existan dos envases que no han sido correctamente identificados o que no llevan el tag. ¿Vale? Por visión,
evidentemente necesitamos la visión directa, no podemos ver detrás de otras cajas, pero si estamos atacando por mantos o estamos atacando por caras visibles de un palet, siempre podemos reconocer y detectar un estuche que no lleva el código de barras o del que no hemos podido leer el código de barras. Adicionalmente, y en otras aplicaciones, esa identificación por visión lo que permite es a almacenar un banco de imágenes, capturar ese dato, ¿vale? Que sirva de prueba de entrega, en esta caja está registrado, está filmado o capturado en fotografías exactamente dónde se entregó ese producto, si iba en el rincón extremo de la caja y por lo tanto es susceptible de haber recibido golpes o no, etc. Y toda esa tecnología se complementa, evidentemente, con la tecnología más clásica de toda la vida, lectores de códigos de barras unidimensionales, sistemas de voz para procesos de picking o procesos de control de calidad, pero todo eso requiere de una capa superior de gestión de la información que nosotros le llamamos el proceso de integración, desde los distintos elementos a la integración con los sistemas informáticos de la industria, de la cadena de suministro, y en el caso de incorporar una serialización, pues con todos los motores que representan esa serialización. Los objetivos de esa capa superior es gestionar el conocimiento, enlazar todos los elementos, ¿vale? E informar, reportar de qué información se tiene que generar en ese marcaje, validar posteriormente y en tiempo real, con esa alta cadencia que estamos mencionando, que la cámara reconozca e identifique correctamente lo que acabamos de grabar, ¿vale? Con toda la integración en el PLC, en las líneas, etcétera. Si nos centralizamos un poco en la serialización, ya como última diapositiva de la presentación, ¿vale? Estamos hablando de un proceso, ¿vale? O sea, una recomendación del FPA es que podrán pasar los estuches, pero lo que tenemos que detectar es a qué cadencia, a qué velocidad pasan esos estuches. Con eso, parametrizar en tiempo real para tolerar vaivenes o cambios de velocidad, a qué velocidad tenemos que marcar. Y con esa información, evidentemente, hay la inspección posterior que os comentaba, validar que ese marcaje ha sido realizado correctamente. En el caso contrario, lo que haremos es apartar ese producto, ¿vale? Para una intervención más manual o repetir el proceso, cambiarle el estuche, etc. Aquí, en algunos países, como el caso de producto destinado a Francia, pues está el viñetado, el pegado de esa etiqueta, ¿vale? Y en todo ese proceso se mezcla y se inserta la posible o potencial serialización que se nos pide en algunos mercados, que es esa marca única de trazabilidad para cada estuche. Cuando hablamos de serialización, y ahí es donde está la problemática y por eso precisamente el debate está abierto, estamos hablando de una serialización única que no se puede repetir ni siquiera entre fabricantes, que se descarta y no se prueba, y de hecho no se... digamos casi que no se aceptaría, es una serialización incremental, es decir, como un contador. No, eso no nos sirve para uno de los objetivos que también persigue la serialización, es detectar mercados paralelos, detectar falsificaciones. Por lo tanto, si lo ponemos fácil, replicar una etiqueta con un número de serie, cambiamos el número de serie y punto. No, ahí lo que se busca es que esa serialización sea aleatoria, sea única y sin un parámetro de comportamiento conocido. Con eso lo que conseguimos es asegurar la unicidad de esa trazabilidad, pero también evitar una suplantación, una copia o, en el caso de una inspección, en el punto final, el punto de venta, en la farmacia, una lectura en el momento de entregar el medicamento, poder leer al completo ese código de barras bidimensional, estaríamos capturando ese número de serie y podríamos incluso validar pues, por qué cadena de suministro ha seguido, si este medicamento tenía ese marcado como objetivo, si se ha desviado, etcétera. Ya no solo la fecha de caducidad, ¿vale? Que es el gran logro que pretende esa automatización de esa información que hoy por hoy sigue siendo todo manual. Tenemos que leer, si en el punto de dispensar en la farmacia o en cualquier punto de control en el hospital podemos leer de forma automática ese código de barras, podremos validar ya no solo eso por motivos de trazabilidad, qué número de serie estoy consumiendo, sino también la fecha, el lote, etcétera. Y si hubiera alguna alerta para separar, bloquear ese producto, pues se detectaría ya en el punto de distribución, no en el momento del consumo. Esa serialización, una de las problemáticas que plantea la FPA es que si le queremos sacar todo el jugo, si le queremos en el punto de venta, el punto de distribución, poder realizar una inspección o un registro, pero con conocimiento de causa, decir, bueno, y ese número de serie era para mí, era para este mercado, realmente viene de un origen validado,
pues esa información debería ser posible contrastar contra una base de datos global. Esa base de datos global, el problema que se plantea y el dilema que está actualmente es, bueno, ¿y quién ostenta esa base de datos? Porque estamos hablando de, no se trata que cada punto de farmacia valide contra una base de datos de cada fabricante, tenemos que unificarlo, tenemos que ser capaces de que alguien almacene esa información y permita esa consulta, ese contraste, y ya incluso aprovecharnos y registrar quién lo ha registrado, en qué punto de venta, por lo tanto, cuánto ha tardado el canal de distribución en entregar esto, etc. El dilema está ahí. El dilema está si queremos montar una serialización aleatoria, ¿dónde está esa base de datos? Lo que se está haciendo hoy por hoy en los mercados es, en los países en que ya se está promoviendo la serialización, es simplemente registrarla y queda en los dominios del propio fabricante, del propio farmacéutico que ha generado ese envase y esa serialización, ¿vale? Ahí queda, hasta que en esto no se acabe de concluir y hasta que el sector farmacéutico en concreto en España no decida si esa trazabilidad se va a implantar con RFID o con código de barras, pues todas las tecnologías quedan ahí, ¿vale? Con la RFID evidentemente se está avanzando muchísimo, ¿vale? Los costes están bajando en picado y puede ser una alternativa. Si bien hay esas lagunas, decir, bueno, ¿y quién no me dice que no hay un producto no etiquetado? ¿Quién me dice, pues, si estoy envasando líquidos o bases de, pues, que tengo que cambiar el tag, qué coste tiene ese tag, sigue siendo compatible o no por el resto de lectores de RFID montados para el producto más envasado? Ahí está un poco todo el dilema, ¿no? Y es todo. Si hay alguna pregunta, encantado de contestarla, y si no, estamos aquí en la sala. Gracias.